¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Ayer os prometí que íbamos a hacer un videoblog o una serie de videoblogs siguiendo la historia del bull carrier este que ha embarrancado en la isla de Mauricio, el Huacachio, que es su nombre, ¿verdad? Vamos a ello. En este primer videoblog os voy a explicar de forma aproximada y sin entrar en excesivos tecnicismos. Esto es un videoblog para las personas que no tenéis conocimientos náuticos, ¿no? Para intentar explicar. Ya sabéis que a mí lo que me gusta es explicar las cosas del mar para personas que son simplemente aficionados al mar y que no tienen excesivos conocimientos náuticos. Por eso lo voy a explicar para que todos os enteréis aproximadamente lo que ha podido pasar y lo que está ocurriendo. Yo no tenía ni idea de que se había producido este accidente, que había embarrancado un bull carrier en la isla de Mauricio, concretamente en un lugar llamado Point des Nids, que está muy cerca del Blue Bay Marine Park, un santuario natural maravilloso lleno de arrecifes de coral, de fauna, etc. Lo primero que yo leo sobre el accidente este del Huacachio es que un petrolero ha embarrancado en Mauricio, en este parque natural. Claro, se me pusieron los pelos como escarpias, ¿no? Porque si embarranca hay un petrolero, la que se monta es menúa. Entonces me meto, empiezo a navegar por internet y lo que veo es que hay un bull carrier, que no es un petrolero, a ver si nos enteramos, embarrancado en unas piedras en este sitio que digo, en Point des Nids, y que está soltando lo que parece ser fuel oil o incluso gasoil, no está la cosa clara. Empiezo a investigar y me entero con toda la sorpresa del mundo que el barco embarrancó el 25 de julio, pero que no fue hasta el viernes pasado, el 7 de agosto. Todo esto lo explico porque hay una cosa aquí bastante inexplicable que ahora veremos, que no fue hasta el viernes 7 de agosto, el viernes pasado, cuando empezó a producirse la marea negra. Vayamos por partes. El Huacachio no es, como os he dicho, no es un petrolero, es un bull carrier, un barco para transportar cargas a granel, minerales, maíz, grano, etcétera, a granel. Es un barco relativamente nuevo, es del año 2007, es decir, tiene 13 años de antigüedad, es japonés, aunque está operado bajo bandera de Panamá. Fue construido en los astilleros de Kawasaki, concretamente en Universal Shipbuilding, un magnífico astillero. Y su tripulación, repito, por las informaciones que tenemos hasta ahora, era japonesa. Es decir, esto no es un Prestige, un barco con bandera de conveniencia del tercer mundo, con un capitán griego, 2 o 3 oficiales griegos y el resto filipinos o indios. Esto es un barco de un país como Japón, que es un país con una gran tradición marítima, que tiene una extraordinaria marina mercante y una extraordinaria tradición en construcción naval, y que era un señor barco. Tenía un peso, o tiene, porque todavía sigue siendo un barco, un peso muerto de 203.103 toneladas. Esto significa que puede cargar 203.000 toneladas de carga y una eslora de 300 metros. Es un barco enorme. Un barco enorme. Os voy a decir, ha habido mucho, o hay en torno a este accidente muchísimo, se están ocultando muchos datos, no entiendo por qué, probablemente por el carácter hermético de los japoneses, pero no se nos está dando toda la información que debíamos tener. Se están llevando todas las informaciones sobre este tema de forma muy, muy discreta. Según el ministro de Medio Ambiente de Mauricio, el barco transportaba lo siguiente, fijaos. Se informa que el barco transportaba 3.894 toneladas de fuel oil bajo en azufre, 207 toneladas de diésel, eso probablemente se fuera de gasoil para consumo del barco, y 90 toneladas de aceite lubricante. Esto evidentemente no es la carga de un barco que puede transportar 203.000 toneladas. Tú no utilizas semejante barcarrón para transportar en definitiva 4.000 toneladas de hidrocarburos. Probablemente, ya lo he leído en un par de publicaciones técnicas náuticas, probablemente el barco lo que estaba transportando eran combustibles a efectos de bunkering, para dar combustible a otros barcos o para descargarlo en algún sitio donde se iba a almacenar en depósitos
para dar combustible a otros barcos pues de la misma compañía. Eso es probablemente el fin de la carga que llevaba este barco. Vamos a ver. Cuando yo vi por primera vez la imagen del barco embarrancado, tuve muy claro una cosa, y no se está dando información sobre las causas de por qué ha acabado ese barco embarrancando ahí, no están informando absolutamente de nada. Pero cuando yo lo vi por primera vez, vi esas fotos, sí tuve una cosa muy clara. Fue una embarrancada debido a que el barco tuvo un problema en la máquina. Por cualquier circunstancia que desconocemos, el barco tuvo un problema de propulsión. Bien un blackout, bien lo que queráis, pero tuvo un problema de propulsión. Hoy en día, semejante barcarrón con los medios de ayuda a la navegación que lleva, no embarranca por un despiste del oficial de guardia o del capitán en un sitio tan señalado como Point d'Esny. Eso muy probablemente se deba a una avería en la máquina del barco. Os leo un informe que ha hecho el guardacostas de Mauricio, un extracto de un informe que ha hecho el guardacostas de Mauricio y que de algún modo me está dando la razón. Se informó que el barco, vamos a ver, que el barco fue detectado cuando se encontraba a 11 millas náuticas y media de la costa y se intentó contactar con él sin que hubiera respuesta, sin éxito. No fue hasta que se produjo la varada que el capitán comunicó que el barco había quedado sin control, sin gobierno y había embarrancado. No se emitieron en ningún momento ni maydays ni señales de auxilio. Esto evidentemente es un accidente porque había un problema en la máquina. Todo esto lo aclarará la investigación que se haga, las investigaciones que se hagan, y ya lo comentaremos en diversos videoblogs. Ya os digo que mi intención es seguir la noticia. Yo sé que tengo muchos seguidores aquí que sois personas amantes del mar y sois buzos y sois ecologistas, sois personas que estáis muy comprometidos con el medio ambiente y que esta situación lógicamente os preocupa. Eso es poco más de poco más que esto sabemos, son todo teorías. Aquí lo que no se entiende es que hayan tardado con un barco embarrancado con 4.000 toneladas de hidrocarburos, que hayan tardado desde el día 25 de julio hasta el día 7 de agosto, que ha empezado a salir el fuel y el gasoil fuera al mar, se ha empezado a producir el vertido, que no se haya hecho nada. Es incomprensible como un país como Japón, como los clubes de protección e indemnización. Los clubes de protección e indemnización son las compañías de seguros que pagan las contaminaciones. Indemnity and Protection Class es su nombre. Ya os digo, son unas pólizas muy potentes de responsabilidad civil que llevan los barcos mercantes. Lo que no se entiende es por qué no han hecho nada. ¿Por qué no hay redes, barreras anticontaminación, lo que llamamos en el argot marítimo chorizos alrededor del barco? La población está fabricando sus propias redes anticontaminación, son pescadores, son gente que viven de la pesca y del turismo, están fabricando sus propias medidas anticontaminación con esparto y con tela. Lo que muestran las fotos aéreas también es que el vertido se está produciendo desde la zona de popa. Parece que lo que se está vertiendo es el combustible de propio consumo del barco. Insisto, digo parece porque no tenemos informaciones fidedignas todavía. Lo iremos siguiendo. Lo que sí os garantizo, esto vamos con toda seguridad, es que el barco se va a partir de un momento a otro. El barco está en una posición que es absolutamente insostenible. Se va a partir en los próximos días y va a resultar en una pérdida total. Una pérdida total constructiva. Vamos a ver cómo se las apañan para sacar esas 4.000 toneladas de hidrocarburos y esperemos que se pueda controlar la contaminación. Es cierto, iba a decir la buena noticia, pero claro, no se puede utilizar la expresión buena noticia porque esto es terrible. No es un Prestige, no es un barco que lleve 80, 90, 100.000 toneladas de hidrocarburos. Lleva 4.000 toneladas de hidrocarburos que puede ocasionar una contaminación muy grave, pero también es cierto que es una contaminación muy controlable. Y una última cosa muy importante. Esto es un accidente. Esto no es terrorismo, ha sido un accidente y como tal hay que tratarlo. Así que vamos a dejar el vocabulario grueso y las sentencias de muerte y demás para otra ocasión. La tripulación, el capitán, los oficiales, los tripulantes tienen derecho a la presunción de inocencia. Habrá que ver qué es lo que ha pasado.
porque ese barco acabó ahí embarrancando. Pero por favor no los condenemos de antemano. Por supuesto, si hay responsabilidad por parte de ellos, que todo el peso de la justicia caiga sobre ellos, pero vamos a ver qué es lo que sucedió. De momento esto es a grandes rasgos lo que está ocurriendo. Iremos matizándolo según vayamos teniendo informaciones, ¿de acuerdo? Nada más, espero que haya sido claro y lo hayáis entendido todo, y ya os digo, seguiremos informando acerca de lo que está sucediendo en la isla Mauricio y deseando que esto se solucione lo antes posible. Abrazos marineros a todos, amigos.